¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo? Ahí está, así me gusta, si no es aburrido. Bueno, feliz de estar un sábado más, la verdad que siempre es lindo estar en casa, siempre es lindo venir y ver que están y que somos constantes, así que siempre los voy a alentar y les voy a insistir a que no dejemos de congregarnos porque es importantísimo, ¿sí? Y esto que quiero compartirles en esta noche es algo como que nos va a hacer, es como una ayuda a memoria, es algo que ya tenemos, que está en nosotros, que se nos ha hablado, que Dios nos ha hablado, que muchas veces nos han dicho, y ahora a medida que lo vaya desarrollando se van a dar cuenta, pero que está bueno, que no nos tenemos que dejar pasar, porque muchas veces cuando algo se vuelve como cotidiano, cuando decís, bueno, esto lo hablan siempre, me lo cuentan cada vez que pueden, o cada vez que estoy, o cuando se da la charla, y es como que cuando a veces tomamos desde ese punto de vista, es como que lo vas dejando. ¿No te pasa como cuando siempre te hablan de algo o en tu casa tu mamá te decía a tu papá, mirá Sebastián que hay que hacer esto, no te olvides Sebastián, ey, esto, lo otro. Y llega un momento que decía, oye, dale mami, sí, para un poquito, dale, ya me lo dijiste, 1, 2, 3, pero no les pasaba como que se volvía como que, en el punto que vos decías, bueno, sí, ya lo sé, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, de lo que quiero hablar esta noche tiene que ver con esto. Y antes de arrancar, quiero que agarres, mirás al que tenés al lado, miralo bien, miralo, por favor, miralo. Toma aire y decile la siguiente frase. Hacete cargo, decile. Así, una vez más, dale. Decile, hacete cargo, miralo y decile, hacete cargo. Muy bien, así es, hacerte cargo. Esto es algo que se nos dice siempre, ¿o no? O a medida que vamos conociendo más de Dios y nos vamos metiendo en la Biblia y gente nos empieza a discipular o compartimos un grupo de amistad o lo que fuere, siempre se nos habla un poquito acerca de esto, de decirle que sí a lo que Dios tiene para nosotros, de a la medida que vamos creciendo hacernos cargo de lo que nos toca, ¿o no? Y a medida que voy conociendo, que voy leyendo su palabra, que voy buscando en oración, que voy teniendo esa relación con Él, con Dios, pero a la vez también me congrego y a la vez también quizás Dios ya me empieza a hablar a través de las prédicas, en los grupos de crecimiento también, de amistad, perdón, y vos te das cuenta que en algún momento Dios como que te va empezando a encasillar un poquito en una u otra área, una u otra cosa, es como que te lleva a esto de, y me tengo que hacer un poco cargo de lo que me toca, ¿o no es así? Entonces, andá conmigo a Mateo 28, 19, el que lo tenga diga fuerte, aguante River Plate. Es un texto también súper conocido, por eso les dije al principio, es algo que a veces se nos dice o uno lo lee o lo ve y dice, ah, bien, sí, ya lo conozco, este lo sé, taquito. Pero es una ayuda a memoria, porque a veces el Señor también nos dice, chicos, no nos olvidemos de esto, que no es poca cosa y que es algo muy importante. Dice lo siguiente, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es increíble lo que Jesús le dice a los discípulos, porque le dice, vayan, id. Y esto no es una sugerencia, esto es como, yo siempre digo, más que una sugerencia es como un mandato. Yo no me imagino a Jesús diciéndole, chicos, si a ustedes les parece, fíjense, si en algún momento les sobra tiempo, vayan por todas las naciones y lleven el mensaje. Pero si les parece, no se estresen, por favor, tranquilos. Miren que está complicado el tema de la persecución. Miren que me enteré que andan por ahí agarrando un que otro cristiano. Porque anda. Fíjense el lugar, por ahí si es cómodo, fíjense si conviene. No le dice esto. La verdad es que no le dice, no se lo dio como una sugerencia. Él se los da como un mandato. Entonces le dice, por tanto, id y hacer discípulos. Está diciendo, muchachos, vayan. Chicos, esta es la tarea, esta es nuestra tarea. Por eso le decía al principio, a veces es como que se nos dice tanto, o nos acostumbramos a que siempre nos comparta la misma porción, y es como que a veces ya se vuelve como una costumbre escuchar esto, y como se vuelve una cotidianidad, y como que lo voy dejando en el cajón de, bueno, sí, en algún momento lo voy a hacer, bueno, sí, después, bueno, que esto es lo otro, bueno, ya va a llegar mi momento. El tiempo es ahora. Es ahora el tiempo. Y esto es para todos, no es para algunos. Entonces, es lo importante de hacer caso, de obedecer. Y cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y es buenísimo, porque
esto de la gran comisión no solamente es como un mandato y es como que te dice, bueno chicos, vayan y que Dios los ayude. Es como decir, bueno, vayan chicos, vayan con el Señor. No, me encanta porque Jesús le está diciendo unos versículos antes, como que Él les dice, chicos, hey, a mí toda potestad me da en los cielos, o sea, yo tengo el poder y por tanto yo los estoy mandando a ustedes y ustedes vayan y ustedes si van en el nombre de Jesús compartiendo, predicando, orando, llevando el mensaje, no van a ir con manos vacías, van a ir con poder, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque en el nombre de Jesús hay poder, chicos, porque en el nombre de Jesús hay poder para cambiar vidas, para transformar, para sanar, para libertar. Está hablando justamente de hacer discípulos. ¿Y hacer discípulo qué es? Es trabajar con una persona, es llevar el mensaje del Evangelio, es hablar con alguien, es compartirle las buenas nuevas, pero que no quede solamente ahí. Él le dije la palabra, le di un versículo y me voy. No, el hecho de hacer discípulo tiene que ver con que yo le dedico tiempo, con que yo paso tiempo, con que yo me intereso en la persona, con que yo voy y lo busco y soy insistente al punto a veces de ser un poquito pesado. Pero pensemos esto, yo prefiero ser pesado y no que una vida se pierda. Yo prefiero ser pesado y no que alguien no conozca al Señor. Yo prefiero ser pesado y no hacerme cargo de lo que me toca. Y como iglesia nos toca todo. Nos toca a todos ir y predicar, ir y hacer discípulos. Y lo que me encanta de esto, porque lo que me gusta siempre de Dios, es que Él nunca te deja en banda. Él nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a dejar ahí, no te va a dejar pagando, como dicen algunos. No, porque Él siempre que te invita, o Él siempre que te mueve a algún lado, o Él siempre que te muestra dónde ir, Él siempre te va a dar el recurso. Él siempre te va a dar eso que a vos te va a hacer falta para estar en ese lugar. Entonces, si nosotros vamos en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Dígame la verdad, ¿qué va a pasar si nosotros vamos a un lugar en el nombre de Jesús y oramos? Las realidades van a cambiar, chicos, las realidades cambian. Ustedes digan, sí, Seba, eso me lo dicen siempre, sí, pero te vuelvo a desafiar una y otra vez. A que a veces dejemos de ser espectadores y pasemos a ser personas que estamos ahí, que le decimos, sí, Señor, estoy acá, estoy para vos, usá mi vida, yo quiero ser ese que va y hace discípulos, yo quiero ser ese que va y lleva la palabra y predica el Evangelio. Porque yo sé que si voy en tu nombre las cosas pasan. Entonces, iglesia, tenemos que hacernos cargo. Como le dije recién, mirarle al lado de vuelta y decirle, hacete cargo. Porque te está hablando a vos, decirle, te está hablando a vos. Porque es así. Este es el momento en el que nos toca decir, Señor, acá estoy, acá está mi vida. Porque yo siempre digo, y me lo digo a mí muchas veces, cuando busco al Señor y cuando hablo con Él, acá está mi vida, Dios. Usame a mí. O cuando estoy ahí digo, sí, Señor, yo acá, Sebita, pero a veces cuando Dios te llama a ser parte de esto, y a veces no sé si quiero, o a veces estoy dudando, o a veces estoy pensando, y muchas veces se nos viene esto a la cabeza de, ay, no puedo, no sé, quizás no es lo mío, quizás es un llamado para otro, quizás es un llamado mega hiper archi especial, el hecho de ir, de tenerme que ir por todas las naciones a predicar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, a llevar el mensaje, y por ahí yo no sé si estoy preparado, la verdad no sé. No sé, porque me da un poquito de vértigo un avión, o me da miedo irme en un barquito, o no sé, mirá, si Dios me manda a la selva, yo no sé si quiero ir a la selva, porque hay muchos mosquitos, no sé si va a haber off ahí, no sé si va a haber repelente o lo que sea, o no sé si van a tener un colchón Canon, tiraba el chivo. Pero digo, no sé si voy a estar cómodo para dormir, porque a veces te va a tocar estar en lugares en los que por ahí no tenés la comodidad que tenés acá. Pero siempre digo, si uno se hace cargo, va a ir a donde Dios lo mande. Si uno se hace cargo, la excusa no va a estar, el no puedo no va a estar, el no me sale, el no es para mí, el no es mi llamado, el te equivocaste de persona, no sé, la excusa que se te venga a la mente o el pensamiento que se te venga a la mente. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos discípulos de Él, Él en esta charla le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, id por todas las naciones y hagan discípulos. O sea, Él está hablando a sus discípulos. Él hoy te está hablando a vos y me está hablando a mí. Entonces nos está invitando a hacernos cargo de esta gran comisión. Y la gran comisión que conlleva llevar la palabra de Dios. ¿A dónde? A donde Él te ponga en su corazón. A donde Él te vaya hablando. A donde Él te vaya marcando. Sea un país, sea una ciudad, sea una provincia, sea tu barrio, sea lo que sea. Pero es ir y hacerte cargo de la misión. ¿Y la misión qué es? Es ir y predicar el Evangelio. Es simple. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa misión. De esa misión que tenemos como iglesia, y es hacer discípulos, llevar la palabra de Dios, orar y que las personas cambien, orar y que una vida sea transformada,
Y así, sin miedo al éxito, diría un amigo. Es sin miedo, chicos, porque nosotros tenemos el poder. ¿El poder de quién? El poder de Cristo está en nuestra vida. Y si nosotros no la creemos, no vivimos eso de que somos hijos de Dios y que en el nombre de Jesús las cosas pasan, y vamos a estar medio flojos de papeles a la hora de ir a predicar, a la hora de hablar con alguien, o orar por alguien. Tenemos que ir seguros en nombre de quién vamos, hijo de quiénes somos, quién nos mandó, quién nos envió. Porque acá Jesús le estaba hablando a los discípulos. Jesús mismo, y hoy Jesús mismo te está diciendo, vayan y hagan discípulos, vayan por todas las naciones, van con mi respaldo, vayan en mi nombre, prediquen, hablen, abracen, renieguen, frústrense, pero ustedes van conmigo, no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes. El camino va a ser complicado a veces, sí, va a ser cuesta arriba a veces, sí, te vas a frustrar, sí, vas a querer patear el tacho, sí, te va a pasar porque es parte de esta vida, pero Él va a estar con vos, pero su poder te va a acompañar, pero Él te va a dar los recursos que necesitas para poder cumplir con esa misión, con esa tarea que es ir llevar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no conocen de Él. Y es así. Entonces no tenemos la excusa de que no es mi llamado. No es mi llamado. Muchas veces pensamos que es para los supercristianos. Esos que la tienen reclara en todo. Entonces ellos sí van a poder ir. Porque yo soy medio, me cuesta hablar un poquito. Por ahí no leo tanto, por ahí no busco tanto. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Estás capacitado, Él está en vos, Él está en tu vida, Él te capacita, Él te envía, Él te da todo lo que vos necesitas. Si tenés a Cristo en tu vida, tenés todo lo que necesitas. No hay excusa, estamos listos para hacer la misión, estamos listos para ir y compartir. Si yo tengo a Cristo en mi vida, no voy a poner excusa. Si Cristo está en mi vida, no voy a decir que no nunca. Si Cristo está en mi vida, me voy a hacer cargo porque se reveló su vida. Porque no es mi vida, es la vida de Cristo en mí. Porque no son mis deseos, son sus deseos. Porque no son mis anhelos, son sus anhelos. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. No son mis planes, son los planes de Dios. ¿Y los planes de Dios qué son? Llegar a las almas. Llegar a las almas, abrazarlos, amarlos, darle una nueva vida, una nueva identidad, decirle, hey, es por acá. ¿Y a quién tiene a la iglesia? A nosotros. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, si Cristo se reveló a mi vida, si yo soy un discípulo, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme? Me tengo que hacer cargo de lo que me toca. Y acá no hay excusa. No hay excusa. Tengo que hacerme cargo, chicos. Tenemos que hacernos cargo. Es una tarea increíble. Es una tarea increíble. Es algo hermoso. Yo creo que no va a haber cosa más linda que acompañar a una persona en el proceso de cambio, en el proceso de crecimiento, en el proceso de no saber qué hacer con su vida, de no querer vivir más, hasta que llegás vos, le hablás de Jesús, lo abrazás, orás, lo acompañás, estás, lo invitás a un grupo de amistad, lo traes a la iglesia lo recibe, lo abraza, se bautiza y seguimos. Y es un proceso increíble, hermoso, y vos vas viendo todo ese cambio de esa persona. Decime si no es gratificante, decime si no es lindo, decime si no es hermoso. Yo lo cuento porque alguien lo vivió conmigo, cuando yo llegué sin ganas, sin esperanza, sin fe, sin nada. Y hoy en día estoy acá, pero fue porque una persona hizo discípulos, fue porque una persona fue a amar a otra persona, fue porque una persona se hizo cargo de llevar el evangelio y de hablar. Y es como que lo tenemos que hacer cargo nosotros. Y empiezo por mí, buscar personas. Señor, ¿a quién? ¿A dónde? No tenés que ir a la quiaca para hablarle a alguien, tenés el vecino tuyo, tenés a alguien ahí a la vuelta. Hablale de Dios. Sé parte de la misión, y la misión es ir y llevar el evangelio a todos lados. El ADN de todo creyente es reproductivo. Si yo tengo a Cristo, ya tengo el llamado. Solo tengo que ver hacia dónde Él me va direccionando. Y es donde lo veo, y buscando, y en su palabra, y pasando tiempo con Él, congregándome en la comunidad de fe, en los grupos de amistad, siendo pastoreado. Es ahí donde yo voy encontrando para dónde es, por dónde es. El Señor me va a ir mostrando. Pero nunca dejo de desentenderme de lo que me toca, y es hacerme cargo de la misión, es ir a ser discípulos, es ir y llevar la palabra hasta donde sea. Empezar por tu barrio si querés, después cuando Dios te vaya afinando un poquito, si Dios te va hablando de un país, de lo que sea, genial. A mí me encantaría, con mi esposa tenemos el llamado. Ahora estamos en un tiempo de crecimiento, de ser pastoreados, de preparar el proyecto hacia donde queremos ir, pero nuestra meta, nuestro fin es salir como misioneros, y si Dios quiere, salir como enviados de esta iglesia, porque es lo que queremos y es lo que anhelamos. A veces tenés un tiempo, a veces es más corto antes, pero mientras tanto no dejamos de hacer. Ese ir de hacer discípulo también tiene que ver con un mientras tanto. Mientras tanto yo no me desentiendo de lo que está pasando acá. Mientras tanto yo evangelizo en el barrio. Mientras tanto yo le hablo al vecino. Mientras tanto tengo un familiar que no conoce a Dios y le hablo. Mientras se da lo que yo quiero, no me quedo quieto.
yo sigo haciendo. Mientras tanto, yo me sigo haciendo cargo de lo que me toca. ¿Y qué es lo que me toca? Es predicar el Evangelio, es amar a las personas, es abrazar. Es eso, es ver a Cristo en esas personas y es ver cómo Él los va cambiando desde adentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagámonos cargo de eso que nos toca. Después otra cosa es, a lo que voy, expandir el horizonte. Tiene que ver con esto de cuando les digo de que a veces Dios te va a decir, te va a hablar de la manera que Él quiera, a donde Él quiera llevarte. Con mi esposa Dios nos habló de Colombia, Ecuador, Venezuela y hasta de Libia, si no me equivoco. Entonces, esa es nuestra meta. Mientras tanto, es como le dije, estamos trabajando, estamos creciendo, nos estamos puliendo, estamos trabajando con personas, estamos creciendo nosotros, madurando en nuestra fe, conociéndonos más como esposos, siendo pastoreados y adquiriendo muchas herramientas hasta llegar ahí. Pero queremos expandir esto. El día de mañana queremos que sea un yeah en Ecuador, un yeah en Libia, un yeah en Colombia, un yeah en Venezuela, donde sea que Dios quiera, pero esa es nuestra meta. Ahí queremos ir. Pero mientras tanto seguimos haciendo. Ahora quiero hablarte acerca de alguien, de un misionero que se llama Jim Elliot. No sé si escuchaban hablar de esta historia. Él fue con 5 personas más a Ecuador, a una tribu de los Auca. Ellos eran, durante un tiempo lo que hacían era este trabajo de ir en avioneta, porque no se podía llegar al lugar, en una tribu en la selva. Entonces ellos iban y le tiraban regalos desde la avioneta. Le tiraban cosas, le dejaban comida, un montón de cosas, siempre regalitos así. Hasta que un día dijo, bueno, me la voy a jugar y vamos a ir, vamos a aterrizar en el avión y vamos a aplicar el Evangelio a esta gente. Cuestión de que se preparan, él y 5 personas más, se despiden de su familia, van, llegan y se cruzan con esta gente. Lo triste es que, bueno, no fueron bien recibidos en el buen sentido, de decir, las personas de este lugar no les entendían y atentaron contra su vida, los mataron. Ellos tenían armas para defenderse, sí, pero ellos dijeron, yo sé dónde voy, no tengo que atentar contra estas personas. Me gustaría que el día de mañana estas personas conozcan al Cristo que yo conozco y puedan ir al lugar donde yo sé que voy a ir. Cuestión de que ellos mueren. Años después, la esposa de Jim Elliot y con otro grupo más y sus hijos vuelven a este lugar. Lo increíble y lo loco es que fueron recontra bien recibidos. Y es que esa gente aceptó todo al Señor. Y que ahí empezó una pequeña comunidad de fe, una pequeña iglesia. Y que una de las personas que atentó contra la vida de su esposo se convirtió en pastor. Y él bautizó a los hijos de ellos. Entonces, de nada pasaron a todo. A una comunidad increíble que creció y que creyó en Dios. ¿Y por qué? Por una persona que se animó a ir. Por una persona que entendió que era parte de la misión, por una persona que entendió que a veces lo de Dios excede incluso mi propia vida, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque es así, y a veces nos va a tocar. Y a veces a los que estamos acá Dios te va a poner en un país donde vas a poder predicar y quizás otro en el que sea un poquito complicado y te persigan y tu vida esté en riesgo, pero ya no vivo yo. Cristo vive en mí, pero no importa, me importa que otro conozca a ese Dios que yo conozco, a ese Dios que me cambió, que me transformó. Pero lo que voy es la importancia de hacerte cargo, la importancia de ir a donde Dios te habla, la importancia de entender que mi vida ya no es mi vida y que es la vida de Cristo en mí. Y que yo necesito ir y hacer discípulos porque estas personas no conocían a Dios, adoraban a otros dioses y ahora adoraban a Dios. Y ahora estaban pastoreando, y ahora estaban creciendo, y ahora tenían una escuela bíblica. Y ahora había gente que ya puede llegar ahí hasta el día de hoy y conocen a Dios y es una locura. Pero eso pasa cuando yo me hago cargo. Eso pasa cuando entiendo que tengo que ir a ser discípulos. Eso pasa cuando yo no me lavo las manos. Eso pasa cuando yo no pongo la excusa. Eso pasa cuando yo no le hago caso al temor, al miedo, del no puedo, del no es para mí. Chicos, rompo un mito. Esto es para todos. Esto es para cada uno de los que estamos acá. Hacernos cargo de lo que nos toca es para cada uno de nosotros. No existe el supercristiano, no existe el supermisionero, no existe. Somos personas que necesitamos de Cristo, personas que Él nos capacita, personas que Él nos pone mucho amor, así como Él nos amó, para ir y amar a otros. Que nos da herramientas, sí, te va a dar un lugar en específico, sí, obviamente. Pero es lo mismo, ninguno es más que el otro. Somos personas dependientes de Dios. Nada más. Que vamos a buscar a otra persona que no conocen a Dios para hablarle de ese Dios increíble. Y eso es lo que nos tenemos que hacer cargo. Ya, no mañana, ahora, ayer, dijo un amigo. Pero es así, hagámonos cargo.
Y que así como Jim Elliot se hizo cargo y a él le costó la vida, no digo que tampoco todos vamos a ir a lugares donde vamos a perder nuestra vida, obviamente, ¿no? Hoy en día está mucho más distinta la cosa, hoy en día hay países todavía que se puede predicar, hay otros que están complicados, pero digamos tenemos un poquito más de herramienta como para poder llegar a ciertos lugares que por ahí está todavía un poco. Las herramientas que tenemos hoy son muchas y hay que saber aprovecharlas. Otra cosita es la logística, es el ecosistema de esta gran comisión y tiene que ver con esto de la iglesia local, con esta iglesia. De decir, que nuestra iglesia tome conciencia de esto, de la importancia de ser parte de la misión, ser parte de la gran comisión, ser parte de esas personas que van a venir y van a decir, mirá, Dios me está hablando de ir a tal lugar, Dios me está hablando, que ya tenemos personas que están como misioneros en otros lugares, como iglesia apoyamos a misioneros que están en otros países, pero la idea es, como yo les dije anteriormente, a mí me gustaría el día de mañana poder salir de acá, de guía, es decir, salimos con nuestra iglesia, hablamos con la iglesia, armamos un proyecto lindo y como iglesia, en conjunto, enviamos a Aviseba. Entonces, es decir, como iglesia sabemos el proyecto de Aviseba, dónde quieren ir, con quién van a trabajar, qué van a hacer, todo. Y eso tiene que ver con esto de hacernos cargo, de que la iglesia local esté activa, de que la iglesia local diga, sí, son nuestros misioneros y estamos para ellos, oramos por ellos y sabemos todo lo que van a hacer en el lugar donde van a ir. Entonces, como iglesia, apoyemos a los misioneros. ¿Sí? Como iglesia, informémonos de quienes están trabajando en el campo, de quienes quieren hacer eso. Como iglesias, seamos empáticos y hablemos con el otro para saber cómo está, para saber qué ellos le vienen hablando, para saber en qué sintonía está, por decir de una manera. Y si esa persona te expresa y te dice, sí, mirá, Dios me está hablando, me estoy preparando, buenísimo, listo. ¿Tu nombre? Sí, listo, ¿lo anoto? Yo soy real antiguo, anoto y después oro por esa persona. Digo, bueno, voy a orar por vos, por esto que Dios puso en vos. Y así, como iglesia, amémonos, como iglesia abracémonos, como iglesia seamos parte del proyecto. No ese proyecto, me pongo a mí y a mi esposa, por ejemplo, pero no ese proyecto de Aviseba, ese proyecto de la iglesia. Como iglesia vamos, no van solo a la iglesia, va la iglesia con ellos. No van solo a Aviseba, perdón, a donde iban, va la iglesia. Vamos todos somos parte, todos sabemos, todos oramos por ellos, todos. Y así con cada persona que Dios vaya hablando y con cada persona que Dios vaya enviando acá, porque yo tengo toda la fe de que acá van a salir más misioneros y que vamos a abrir más guía en otros lugares, que vamos a ir a ser discípulos a otros lados y que vamos a llevar la palabra de Dios a otro lado y que se va a expandir y que muchas más vidas van a ser transformadas. Porque es lo que queremos, ¿o no? Entonces, como iglesia, hagámonos cargo en el sentido de estar presente para estas personas, ¿sí? También, algo fundamental en esto de las misiones, en esto de hacerme cargo de la misión, en esto de cuando ya sé que por ahí hay personas que están encaminadas a ir, es el hecho de la intercesión, el hecho de la oración. ¿Cuán importante es la oración? ¿Cuán importante es orar en favor de alguien? ¿Cuán importante es clamar a Dios en favor de una persona? ¿Cuán importante es eso? Entonces, como iglesia, oremos ahora. Oremos por los futuros misioneros. Oremos porque Dios nos ponga esa carga. Oremos porque Dios nos lleve a hacer más trabajos evangelísticos. Si bien trabajamos de una manera distinta, que se hace evangelismo también, pero que Dios nos vaya hablando, nos vaya marcando y nos vaya dando herramientas para decir, Señor, vamos a ir ganando este barrio, aquel barrio, el otro, y 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 el otro. Pero que Dios ponga en sus corazones. Oremos para que Dios ponga en cada uno de nuestros corazones esa inquietud, esa incomodidad. Y como siempre digo, empecemos hablando con el vecino, empecemos hablando con el del barrio, empecemos hablando con aquel, con el que me cruzo en el almacén, con quien sea. Pero es una necesidad que hablemos, es una necesidad, es una urgencia que compartamos. Es una urgencia que hablamos, digamos, que hay un Dios que ama, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que te saca del vicio, que hay un Dios que saca la depresión, que hay un Dios que restaura hogares, que hay un Dios que restaura matrimonios, que hay un Dios que restaura identidad, que hay un Dios que te acomoda la cabeza, que hoy en día hay cada uno con cada pensamiento, pero que son personas que están atacadas por el enemigo, por el mismísimo diablo. Pero ellos no saben que hay un Dios que cambia y que revierta esa situación. Y nosotros que conocemos ese Dios, a veces nos lo guardamos. O a veces como que Dios es mío, yo no lo comparto, Dios es mi Dios y listo. No, equivocado, vayamos y hablemos y compartamos de ese amor y empecemos por donde tengamos que empezar. Empecemos por nuestro barrio, empecemos por las personas que conocemos. Seguramente en casa tenemos a un pariente, a un familiar que todavía no conoce. Empecemos por ello, hablemosle, que Dios nos llene de amor. Hagámonos cargo de lo que nos toca. Señor, hoy yo tomo este desafío. Señor, acá estoy. Señor, mandame a mí. Señor, yo quiero hacer discípulos, yo quiero llevar las buenas nuevas.
Señor, yo me quiero hacer cargo, no quiero desentenderme más de esto. Es así, que ese sea el desafío que tomemos hoy. Y como último, el reto de la disponibilidad, le digo yo. Porque es, no le preguntemos a Dios a dónde querés que vaya, sino digámosle, acá estoy, usame donde vos quieras. Que ese sea el desafío de ahora en adelante, decir, Dios, acá estoy. Acá está Seba, re imperfecto, re cabeza dura en algunas cosas, re aventado para otras, re ansioso, pero acá estoy. Acá está mi vida, Dios. Vos me conocés, vos sabés, vos me instruiste, vos me diste, me capacité. Soy un cabeza tarro, sí, me equivoco un montón de veces, pero acá estoy. Envíame donde vos quieras. Entonces no le pongamos un pretexto a Dios. No queramos ayudar a Dios. Dejemos que Él sea Dios. Dejemos que Él actúe en nosotros. Dejemos que Él hable a nuestro corazón, que Él cambie, que Él rompa. Si quizás hay algo acá que no nos deja entender que debemos ser parte de la misión, que debemos llevar el evangelio, que debemos ir y hacer discípulos, que hay personas que necesitan conocer a ese Jesús que nosotros conocimos, que nos cambió la vida, que nos transformó y que hoy estamos acá levantando las manos diciendo gracias a Dios, vos sos digno, vos sos santo, vos sos todopoderoso, vos sos magnífico. ¿Por qué nos sale eso? ¿Por qué decimos eso? Porque Él nos cambió, porque Él nos transformó, porque se nos reveló su amor. Por eso decimos, por eso venimos acá y decimos, Dios, te amo con locura. ¿Por qué? Porque vos estás cambiando mi vida, vos me estás transformando, te estoy conociendo cada vez y cada vez más. Bueno, pensemos en personas que no los conocen todavía. Pongámonos en ese lugar. Te lo llevo al extremo. Pensá en una persona que hoy se está drogando, que no lo conoce. Pensá en una persona que hoy, no sé, está recibiendo violencia, pero que no se anima a hablar y no conoce. Pensá en una persona en un montón de situaciones que conocemos, que no hablan, ¿por qué? Porque no se les acerca a nadie. Porque nadie se les muestra amigo, porque nadie les dice, hey, hay un Dios que ama. Y no están en Australia, y no están en Japón, y no están en Libia, están a la vuelta de tu casa algunos. Están al lado de tu casa, están en el kiosco, te lo cruzás en el chino cuando vas a comprar algo, o vas a una plaza y seguramente alguno de los que pasa caminando por ahí es uno de esos que está en depresión. Hablemos, hagámonos cargo, una vez más, ¿cómo es? Hacete cargo. Tu presencia en casa es un avivamiento.